Bueno, en este vídeo voy a explicar toda la teoría concerniente a la resolución de triángulos rectángulos, lo que es lo mismo, trigonometría, teorema de Pitágoras, etc. Nosotros lo vamos a aplicar al cálculo de altura en contextos reales, pero primero necesitamos la base teórica. Entonces este vídeo es esa base teórica y es un poco más duro que los que hagamos después aplicando la teoría a los problemas. Bueno, primero hay que saber lo que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un triángulo en el cual uno de sus ángulos, de los triángulos interiores, ¿vale? Pues uno de ellos mide 90 grados, ¿vale? Es recto. Esos ángulos se llaman rectos. Resolver un triángulo rectángulo significa hallar todos sus lados y todos sus ángulos interiores. Eso es lo que significa resolver un triángulo rectángulo. Para poder hacerlo necesitamos algunos conceptos previos, como por ejemplo saber que la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre es 180 grados. ¿Vale? Si sumamos todos los... Bueno, de cualquier triángulo, no tiene por qué ser rectángulo, ¿vale? Luego nosotros lo vamos a aplicar a los triángulos rectángulos, pero en principio cualquier triángulo sus ángulos interiores suman 180 grados. Es muy importante saberlo. Esto lo postuló Euclides, que era un matemático que estudió primero en la Academia de Platón y luego fue profesor en ella. Elaboró un libro que ha tenido mucha trascendencia, es la base de toda de nuestra geometría. Luego surgen otro tipo de geometrías, pero la que todos conocéis, la de que por 2 puntos pasa una única recta, que el camino más corto entre 2 puntos es la línea recta, no sé, una serie de postulados. Fue Euclides el que lo escribió en el libro de los elementos, se llama Elementos, ¿vale? De Euclides. Bueno, y una de las cosas que dice, pues eso, que la suma de los ángulos interiores de un triángulo es 180 grados. ¿Qué significa eso? Pues por ejemplo, que si a mí me dan un triángulo, este mismo, ¿vale? Y yo sé que este ángulo mide, pues tiene toda la pinta de medir 90, y este mide aproximadamente 30, ¿no? Grados. Os recuerdo que 90 es el ángulo recto. Si cogemos todo esto, como son 2 de 90 era 180. Eso lo vimos los vectores. Pues la mitad de 90, pues si quiero calcular este ángulo será 45. Eso se coge un transportador de ángulos y se mide, pero nosotros nos lo van a dar los datos. Lo vamos a hacer todo con datos ya dados, ¿vale? Entonces, imaginaos que me dan ese dato y me piden calcular este ángulo de aquí. Bueno, como veis, los ángulos se nombran con letras griegas, ¿vale? Está alfa, beta, teta, ¿vale? Entonces, yo si tuviera este y desconozco este ángulo de aquí, que le puedo llamar alfa, ¿no? Pues yo sé que 90 grados más 30 grados más alfa va a tener que ser 180 grados, ¿vale? Eso es lo que hemos visto según el postulado de la proposición esta de Euclides, ¿vale? Pues nada, sería despejar, pero vamos, si 90 más 30 ya da 120 grados, pues 120 grados más algo me tiene que dar 180. Ese algo tiene que ser 60. Paso esto allí restando, ¿verdad? Alfa es 180 menos 120. Total, 60 grados. Otra manera de verlo es que si ya tienes uno de 90, para llegar a los 180 te falta otro de 90. Entonces, alfa más 30, lo digo porque en los rectángulos, como siempre vamos a tener uno de 90, nos va a servir este truco. Alfa más el otro tiene que dar 90, porque 90 más 90 es 180. Ya tengo 90 aquí, 90 me faltan. Entonces, ¿qué me faltaría aquí? Pues 60. Es otra forma, pero vamos, cualquiera sirve. Sumarlos todos te tiene que dar 180. Es una de las cosas que tenemos que saber. Otra es el teorema de Pitágoras. Pitágoras es un poquito más famoso, creo yo, que Euclides. Bueno, en realidad Euclides es más famoso. Lo que pasa es que en el cole se da Pitágoras y no siempre se habla de Euclides. Entonces, digamos que a nivel cultura general Pitágoras es más conocido.
Pitágoras creó una sexta matemática en la cual todo se regía por números, el orden del universo, la música, todo estaba regido por números y allí se enseñaban matemáticas. Hubo un problema en su escuela pitagórica que es el descubrimiento de los números irracionales, que son los que tienen infinitos decimales. Irracionales viene de que no les podía entrar en la cabeza que existieran esos números. Y destruían toda su base del orden del universo, etc. Entonces, pues eso provocó la desaparición de la escuela. También se cuenta que tenía algunas leyes un tanto extrañas, ¿no? Entonces, una de ellas, por ejemplo, es que para los pitagóricos las habas eran sagradas. Y entonces se cuenta que Pitágoras estaba siendo perseguido para darle muerte, no recuerdo muy bien qué guerra era, y entonces pues podía huir por un campo de habas, pero claro, como eran sagradas, pues no se atrevió a pisarlas y entonces pues le dieron caza y lo mataron. Eso cuenta la leyenda. Total, que el teorema de Pitágoras nos dice lo siguiente. Tenemos aquí un triángulo rectángulo, el azul, ¿vale? Triángulo rectángulo, ¿por qué? Porque tiene un ángulo recto. ¿Dónde? Aquí, ¿vale? El teorema de Pitágoras sí que únicamente se puede utilizar para triángulos rectángulos. No se puede utilizar en ningún otro caso, ¿vale? Entonces, si tenemos ese triángulo rectángulo que hemos visto ahí, el ángulo recto, como veis, está aquí, ¿vale? Se suelen simbolizar con un puntito los ángulos rectos. Entonces, el lado que está frente al ángulo recto, es decir, el lado que no forma parte de ese ángulo recto, porque si os dais cuenta, este lado y este lado juntos es lo que hacen el ángulo recto. Pues el otro, este de aquí, ¿vale? Se llama hipotenusa. Da igual la posición en la que esté el triángulo. Si el triángulo me lo dan, en vez de en esa posición, me lo dan así girado, ¿vale? Pues la hipotenusa es efectivamente el que esté enfrente, ¿vale? El que esté enfrente del ángulo, que no es el que está a la derecha si está colocado en esa posición, no. Tenéis que buscar el ángulo recto, pues el de enfrente. Eso se llama hipotenusa. Vale. Luego, a los otros dos lados, los que forman el ángulo recto, en este ejemplo, este y este, se les llama catetos. Uno le hemos puesto la letra A y otro le hemos puesto la letra B porque eso miden distinto, ¿vale? Entonces, su valor va a ser diferente y por tanto le ponemos diferentes letras. Cateto A y cateto B. Y lo otro es la hipotenusa. Bueno, pues el teorema de Pitágoras lo que te dice es que si tú calculas lo que mide la hipotenusa y lo elevas al cuadrado, eso va a ser lo mismo que si coges lo que mide un cateto y lo elevas al cuadrado y le sumas lo que mide otro cateto y lo elevas al cuadrado. No os compliquéis la vida y no os asustéis. Esto no es más que mido lo que mide este cateto. Cojo mi regla y mido desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y lo elevo al cuadrado. Ahora, cojo el otro cateto con mi regla, mido de aquí hasta aquí y lo elevo al cuadrado, ¿vale? Pues si sumo este valor que me ha dado al elevarlo y este valor que me ha dado al elevarlo, me va a dar exactamente lo mismo que si mido esto con mi regla y lo elevo al cuadrado, ¿vale? Es el teorema de Pitágoras. ¿Por qué vienen aquí estos cuadrados tan raros que normalmente no aparecen, ¿vale? No hace falta, tú tienes el triángulo este y ya está. Pues vienen porque en realidad, si vosotros... hay unas demostraciones muy chulas por internet con agua. Esto lo rellenan de agua. Esto también, y ven que esa capacidad de agua, todo esto de agua y todo esto de agua, cabe justo aquí, en este recipiente lleno de agua. ¿Por qué? Porque es que es lo que te está diciendo el teorema de alguna manera. Fijaos, A cuadrado. Es como si tuviera un cuadrado del lado A. Porque ¿cuál es la superficie de este cuadrado? Superficie de un cuadrado, vosotros habéis calculado la superficie de una habitación, ¿no? Lado por lado, pues
A, como este es cuadrado, todos los lados miden igual, A por A. Es decir, que al final A cuadrado es toda esta superficie. ¿Cuánto mide todo eso, vale? No sé cuántos metros cuadrados. Luego, más B al cuadrado es esto de aquí. Pues lo que te dice es que si vosotros cogierais todo esto de aquí y lo pusierais de alguna manera que se pudiera poner bien aquí, ¿no? Imaginaos que ocupa eso. Y ahora cogéis esto de aquí. Imaginaos que este trocito lo cojo en lo que me ha quedado aquí y este trocito de aquí lo cojo aquí. Pues rellenan este cuadrado de aquí. Ya digo que si tenéis curiosidad, hay vídeos muy chulos por internet de cómo demostrar el teorema de Pitágoras de otra manera, que no son con números, con agua, con cuadraditos, pegando superficies de aquí, van haciendo formas y las van pegando aquí y ven que coincide al juntar todo esto con todo esto, coincide con todo esto, ¿vale? Pero que lo que os dice el teorema de Pitágoras es eso. ¿Para qué sirve? Pues por ejemplo, imaginaos para resolver triángulos, que hemos dicho que es encontrar todos los lados y todos los ángulos. Imaginaos que tengo, voy a ponerlo distinto, pues si no os vais a creer que todos los triángulos siempre están colocados de esa manera. Vale, imaginaos que tengo el triángulo así, ¿vale? Y yo sé que esto mide 3 y esto mide 5. Y me preguntan que cuánto mide esto de aquí, yo no lo sé, ¿vale? Entonces lo primero que tengo que hacer es ver si es triángulo o rectángulo. Sí lo es porque aquí hay un ángulo recto. ¿Vale? Aquí está el ángulo recto. Los otros dos ángulos no los sé, no sé cuánto miden. Pero yo sé que en triángulos rectángulos con un ángulo recto puedo aplicar el teorema de Pitágoras. Y el teorema de Pitágoras me dice, coge un cateto y elévalo al cuadrado. Pues hay que reconocer cuáles son los catetos aquí. Los voy a poner con el dibujo anterior, los catetos en verde. Hemos dicho que los catetos son los que forman el ángulo recto. Ese sería uno y el otro sería, le voy a poner otro color porque es que en realidad no miden igual, entonces habría que ponerlo en dos colores distintos. Y este sería el otro cateto, que es el que desconozco. Eso sería, digamos, como si fuera A y B, ¿vale? Son los catetos, aquí le han llamado A y B, pues yo lo llamo A y B, pero vamos, que sepáis que es el cateto. Y la hipotenusa la voy a poner en rojo. ¿Por qué sé que esta es la hipotenusa? Porque es la que no forma el ángulo recto o la que se ve enfrente del ángulo recto. O también la podéis ver como la más larga. La hipotenusa siempre es el lado más largo de los tres. Vale, pues entonces esta es la hipotenusa que le vamos a llamar C. Simplemente porque aquí la han llamado C, pero que no tenéis por qué ponerle nombre, ¿vale? Bien, pues entonces aplico el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? Dice, pues pon un cateto al cuadrado, ¿vale? A al cuadrado. En mi caso, A era 3. 3 al cuadrado. Súmale otro cateto al cuadrado. En mi caso, B al cuadrado, ¿vale? Es el otro cateto al cuadrado. Y eso tiene que ser igual que C al cuadrado, o sea que la hipotenusa al cuadrado, ¿vale? Hago estas cuentas y me queda 3 al cuadrado es 9, no hagáis 3 por 2. Esto significa, multiplica el 3 dos veces. O sea, 3 por 3. Más b cuadrado igual a 5 al cuadrado es 5 por 5, 25. Vale. ¿Cómo se resuelven estas ecuaciones? No las hemos resuelto nunca, pero son muy fáciles, entonces las vamos a ver aquí. Lo primero es dejar la b cuadrado sola. Entonces la dejo sola aquí. ¿Cómo pasa el 9 al otro lado? Restando. Entonces lo que me queda es que b cuadrado es igual a 25 menos 9, que es 16. Y como sabéis, siempre que pasamos de un lado de la igualdad a otro, hacemos como la operación contraria. Cuando está sumando, pasa restando. Si está restando, pasa sumando. Si está multiplicando, pasa dividiendo y así. Pues entonces, ¿cuánto tiene que valer? O sea, ¿qué es lo contrario del cuadrado? Pues yo os lo digo. Si es que siempre se va a quedar de esta forma, entonces no es difícil. Lo contrario del cuadrado es la raíz cuadrada. Pues entonces b va a ser el cuadrado, pasa al otro lado como raíz cuadrada de lo que haya. Hacéis esto con vuestra calculadora y os sale 4, porque 4 por 4 es 16. Total, que la hipotenusa vale 4. Ya tenemos resuelto, bueno, no tenemos resuelto porque nos faltan los ángulos, pero bueno, hemos resuelto cuánto miden los lados de ese triángulo rectángulo, ¿vale? Miden 3, 4 y 5.
Si tuviéramos la suerte de que en vez de faltarnos la hipotenusa, o sea, un cateto, lo que nos falta es la hipotenusa, es mucho más sencillo. Imaginaos que en el caso anterior, en vez de no saber la B, no sé la C. O sea, imaginaos que aquí conozco que A vale 3 y que B vale 4. Entonces, si aplico la fórmula, me queda A vale 3, hemos dicho, 3 al cuadrado, más B vale 4, 4 al cuadrado, igual C, no lo sé, que es la hipotenusa. Pues entonces aquí me queda 9, que es 3 al cuadrado, 4 por 4 es 16, igual a C al cuadrado. 9 más 16 da 25, es C al cuadrado y lo que hemos dicho, el cuadrado pasa ahí como raíz. Entonces la C valdría 5, que es lo que sabemos que vale. ¿Vale? Pero es lo mismo, solo que no tenemos que hacer el paso previo de pasar algo restando, pero al final es lo mismo. Bueno, es el teorema de Pitágoras. Como digo, solo aplicable a triángulos rectángulos, si no, no se puede. Esto de aquí, la suma de los ángulos sí que es de cualquier triángulo, da igual el triángulo que sea. De hecho, si veis el ejemplo aquí, ese no es rectángulo, no tiene ningún ángulo recto y funciona igual, ¿vale? Este es para todos, pero el teorema de Pitágoras solo sirve para triángulos rectángulos. Y vamos a algo que seguramente no habréis visto nunca, que son las razones trigonométricas. Esta es la explicación de dónde salen. Porque muchas veces lo aprendéis de memoria, lo cual está bien, lo podéis aprender en el examen. Yo voy a dejar la fórmula, no hay ningún problema. Lo que pasa es que yo soy matemática y me gusta que sepáis de dónde vienen las cosas. Primero, pues porque el conocimiento es siempre riqueza en sí mismo. No hay que saber simplemente por utilidad. ¿Y esto para qué me sirve? Pues te sirve para saber y para maravillarte de que ocurran estas cosas en la naturaleza. Simplemente. Y segundo, pues porque al final es más fácil si lo entendéis, que os quedáis en blanco, pero como lo entendéis, pues podéis sacarlo. Mientras que si no lo entendéis, no lo podéis sacar de ninguna manera. Entonces, imaginaos que tenemos un triángulo rectángulo, porque este, si os dais cuenta, es rectángulo. El triángulo azulito este, grande, es un triángulo rectángulo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tiene aquí un ángulo recto. Tenemos ese triángulo rectángulo y tenemos un ángulo agudo ya sabéis, menor de 90, alfa, que me da igual lo que mida ahora mismo, ¿vale? Lo que mida, pues 30, 45, 50, 60, lo que sea, menos de 90, ¿vale? Porque es más pequeño de 90. 90 en la L, digamos, esta de aquí, pues eso es más chico, esto es más chico, está más cerrado. Vale, ¿de dónde salen las razones trigonométricas? Y os animo a todos a que lo hagáis. Mirad, si vosotros cogéis en un triángulo rectángulo y hacéis dos líneas paralelas a uno de los lados, ¿vale? Nos puede quedar dividido con imaginación en 3 triángulos rectángulos. Lo podéis hacer más veces, podéis poner aquí otra. Yo voy a poner un ejemplo de 3, pero podéis hacer con todas las que queráis. El caso es que se cumple. Vale, tenéis este triangulito de aquí. Vamos a llamarle triangulito 1. Luego tenemos este triángulo de aquí, pero hasta aquí, ¿vale? Todo esto, porque si no, no me vale. Si cojo solo esto no es un triángulo, esto es un paralelogramo, ¿vale? Entonces cojo todo esto y le voy a llamar a todo eso, voy a poner otro color para que no nos liemos, esto, con esto y con esto va a ser triangulito 2. Y por último voy a coger el grande, ¿vale? En amarillo, entero, y le voy a llamar triangulito 3. Bueno, pues si vosotros cogéis, por ejemplo, si vosotros cogéis este lado de aquí, que si os dais cuenta, dentro del triangulito 1, ese lado de ahí es un cateto o una hipotenusa. Pues como el ángulo recto está aquí, ¿veis? Es un cateto, ¿vale? Bueno, pues si vosotros cogéis ese, que le vamos a llamar lado A1, porque es el lado, ahora le he puesto por ponerle un nombre, del triangulito 1. Y cogéis, por ejemplo, este de aquí, que es la hipotenusa, ¿verdad? C1.
Le llamo C porque cuando he explicado lo de hipotenusa se llamaba C, pero le podéis llamar H de hipotenusa si queréis. La letra es irrelevante. Vale. Pues podemos calcular cuánto mide A1 entre C1, ¿vale? Una tontería. Cojo, mido esto con la regla. Me da 7. Mido el C1 con la regla. Me da 12. Pues pongo 7 partido por 12. Eso es lo único que estoy diciendo, ¿vale? Bueno. Vamos a hacer algo similar, pero con el triangulito 2. Si yo cojo y mido el similar, digamos, el cateto que está formando dentro del ángulo recto, que está enfrente del alfa, digamos, ¿no? Si yo cojo esto para que sea similar al que hemos puesto antes, a la 1, pero este se va a llamar A2, porque es del triángulo 2. Y cojo su equivalente hipotenusa, hemos dicho que estamos cogiendo el triángulo 2, que es este, pues si esto forma los catetos, porque el ángulo recto, la hipotenusa será todo el lado de enfrente. Si cojo la hipotenusa, le llamo C2, pues voy a hacer lo mismo. Voy a calcular esa división igual que antes. A2 partido C2. ¿Qué creéis que va a pasar con ese valor cuando lo calculéis? Pues a lo mejor si aquí me salía 7, el A2 es más grande, pues a lo mejor me va a salir 13 en vez de 7. Y abajo, que me vaya a salir en el otro 12, había puesto ejemplo, a lo mejor me sale 20, ¿vale? Lo que sea. Bueno, pues vamos a hacer lo mismo con el otro. ¿Cuál sería el equivalente en este triangulito de aquí, grande, 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 que es el triángulo que he llamado 3, a los lados que están enfrente del ángulo alfa? Pues sería por un lado este, ¿no? Que le voy a llamar A3. Y por otro lado esta hipotenusa gigante de aquí, que le voy a llamar C3. Y hago lo mismo, divido A3 entre C3. Perdonad que tenga tantas letras, pero es que si lo hago con números como no lo sé, porque no tengo aquí una regla y en esta aplicación no me permite medirlo directamente, pues no va a salir bien. Entonces lo medís vosotros si tenéis curiosidad. Ya digo que esto es simplemente para que sepáis. Yo luego os daré la fórmula y todo lo que os haga falta, pero que sepáis de dónde viene. Entonces estaría bien que midieseis, que hicierais vosotros el dibujo y midieseis esto y esto y lo pusierais aquí. Esto y esto y lo pusierais aquí. Y esto y esto y lo pusierais aquí, ¿vale? Entonces hacemos esas cuentas. Vale, pues hechas esas cuentas, hemos dicho, pues imaginaos 7 y 12 y en el otro te quedan, no me acuerdo cuando he dicho 15 y 20 y en el otro te quedan... Bueno, pues si hacéis las cuentas efectivamente de verdad, me refiero, cuánto da 7 entre 12, lo que dé, cuánto da 2 entre C2, lo que dé, y cuánto da esto, os sale lo mismo. Este valor es exactamente el mismo. Voy a llamarle valor. Es igual que este. Es igual que este. Son todos iguales. Exactamente iguales. Al medir esa razón, eso se llama razón porque es la división entre dos longitudes, os da lo mismo. Lo mismo. ¿Qué es lo que no ha cambiado de un triángulo a otro? Porque si os dais cuenta, este lado sí que ha cambiado con respecto a este y con respecto a este. Y este lado también ha cambiado con respecto a este y con respecto a este. ¿Qué es lo que no ha cambiado en los tres? El ángulo alfa. Este ángulo es el mismo para todos. Fijaos, entre el triangulito pequeño, este ángulo existía en ese triángulo y tenía la misma amplitud. En el triángulo 2 existía también este ángulo y tenía la misma amplitud. Y en el triángulo 3 existía también este ángulo agudo y tiene la misma amplitud. O sea que lo que no cambia, lo que es invariante, es ese ángulo alfa. Bueno, pues vamos a ver que eso se cumple para cualquier triángulo que yo coja. Si este ángulo es el mismo, imaginaos 30 grados, pues siempre esa división va a dar igual sea cual sea el triángulo. Y ahora vamos a ver cómo se va a llamar esa división. Si os dais cuenta, lo que hemos dividido ha sido el cateto opuesto al ángulo alfa entre la hipotenusa. En el triángulo 2, que hemos dividido el cateto opuesto de frente se refiere, ¿vale? O sea, de los dos catetos, el que está enfrente al ángulo alfa, o sea, el opuesto entre la hipotenusa. Y en el triángulo grande 3 también hemos hecho de los dos catetos el opuesto, el que está enfrente, no el que está al lado, sino el que está enfrente
entre la hipotenusa. Bueno, pues ese valor que se repite en todos se le va a llamar seno de alfa. Y se representa sen de alfa. ¿Vale? O sea, el seno de alfa es el cateto opuesto de un ángulo partido la hipotenusa. Bien. Bueno, pues al final se puede hacer lo mismo, pero en vez de hacer el cateto opuesto entre la hipotenusa, hacer el cateto del que está al lado, al ángulo alfa, entre la hipotenusa. Ese cateto que está al lado se llama cateto adyacente. ¿Vale? Adyacente porque está al lado. Y también se podría hacer el cateto opuesto partido el cateto adyacente. Esas son las tres combinaciones. Es decir, divido el opuesto entre la hipotenusa o el opuesto entre el adyacente o el adyacente entre la hipotenusa, ¿vale? Pues eso nos da las razones trigonométricas, que se llaman seno, coseno y tangente. Entonces, el seno de alfa es lo que hemos dicho. Buscamos dónde está alfa y va a ser de los dos catetos que forman los 90 grados, siempre el seno es el de opuesto entre la hipotenusa. ¿Veis? El opuesto entre la hipotenusa. De los dos catetos, si en vez de coger el que está enfrente del alfa, cojo el que está al lado, que se llama adyacente, pues eso se le va a llamar coseno. El coseno de alfa es dividir lo que me dé aquí, esta longitud, entre la hipotenusa. Y la tangente de alfa se va a llamar a el cateto opuesto, o sea, el de enfrente, entre el del al lado. Cateto opuesto partido cateto adyacente. Esas son las razones trigonométricas. Luego también se cumple, una vez que tenéis el seno y el coseno, tenemos la suerte de que se cumple que la tangente de alfa no solo es el cateto opuesto entre el cateto adyacente, sino que es lo mismo que el seno entre el coseno. Da lo mismo. Lo digo porque a veces tienes calculado el seno y tienes el coseno, pues la tangente, en vez de ponerte a hacer cateto opuesto entre cateto contiguo, o sea, adyacente, pues hacer seno entre coseno porque ya lo tienes calculado, ¿vale? O sea, estas dos fórmulas funcionan. Vale, pues después de este rollo teórico vamos a aplicarlo, ¿no? A la resolución de triángulos. Recapitulando un poco lo que hemos visto, es que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo suma 180 grados, que el teorema de Pitágoras nos dice que si elevamos un cateto al cuadrado y le sumamos el otro cateto al cuadrado, lo que nos da va a ser el valor de la hipotenusa al cuadrado. Y luego las razones trigonométricas, que son seno, coseno y tangente. Hay más, pero nosotros solo vamos a ver esto. Pues vamos a aplicarlo. Let's go. Vale. El enunciado de este ejercicio sería: resuelve el siguiente triángulo. ¿Qué resolver? Encontrar todos los lados y todos los ángulos interiores. Vale, pues si os fijáis, aquí ¿qué me falta? ¿Me falta este ángulo? No, porque este es justo el de 90. Entonces ese no me falta. Se lo tengo. Me falta este ángulo, que le puedo llamar alfa. ¿Vale? Ese mismo. ¿Qué más me falta? Me falta este cateto de aquí, o sea, los catetos, recuerdo, los que forman el 90 grados. Tengo este que vale 4,8, me falta este de aquí. Vale, pues ese le voy a llamar, yo que sé, A. Y a la hipotenusa, que es la que está enfrente del ángulo de 90, le voy a llamar H o C. Me da igual. H. Vale, ese también me falta. O sea, tengo que hallar, para resolver el ejercicio, que me dice resolver el triángulo, tengo que hallar alfa, A y H. Bueno, pues empecemos con el ángulo, que es lo más fácil. Yo sé que alfa más 54 grados más 90 grados, que son la suma de todos los ángulos interiores, me tiene que dar 180. Aquí podéis usar el truco que os he dicho, que como solo lo vamos a hacer con ángulos de 90, si esto ya es 90, entre estos dos tiene que sumar también 90. Entonces nos quitamos cuenta. O sea, esto es lo mismo que hacer que alfa más 54 sea 90. Pero vamos, eso lo sacáis utilizando esta de aquí. Si el 90 pasa aquí restando, 180 menos 90, pues te da 90, ¿vale? Lo podéis hacer de la forma que queráis. Vale, pues ¿cuánto tiene que valer alfa? Pues algo que al sumarle 54 te dé 90. O si lo queréis hacer directamente, el 54, ¿cómo pasa al otro lado?
restando. ¿Vale? Y ya pues lo que os veo. Queda 36 grados. Vale, pues ya he resuelto uno de los valores que me pedían, que alfa es 36 grados. Vale, ahora me queda por conocer A y H. Voy a empezar por A mismamente. Vale, ¿cómo se calcula esto? Pues siempre que sepáis los ángulos y os falten lados, vais a tener que hacer uso de las razones trigonométricas. Se puede saber directamente cuál usar, pero al principio os cuesta un poco el manejo. Entonces, yo aconsejo que podéis ir probando. O a lo mejor os falta H también. A lo mejor os ponéis a hacer una razón trigonométrica y resulta que no era la A que queríais calcular en un principio, sino la H, pero mira qué bien, pues ya habéis calculado la H. ¿Cómo se hace? Pues mira, elijo un ángulo agudo, ¿vale? Porque las razones trigonométricas, se me olvida deciroslo, en los triángulos rectángulos son de ángulos agudos, no ni el de 90 lo dejamos aparte, ¿vale? Entonces puedo coger o el 54 o el 36. Ya os iréis acostumbrando, como digo, a ir viendo qué es lo que os hace falta y qué no. Por ejemplo, imaginaos que a alguien se le ocurre calcular, bueno, ya digo, elegir un ángulo, por ejemplo, yo voy a elegir el de 54 y escribo una razón trigonométrica. Por ejemplo, por poner una, pues digo, venga, que estoy aprendiendo, voy a coger directamente el seno. No sé, por poner. Entonces, seno de 54. Seno de 54 grados. Vale. Fijaos lo que os dice la fórmula. El seno de un ángulo agudo, que es 54 agudo, es igual al cateto opuesto al ángulo, es decir, que está enfrente del ángulo, no el que forma el ángulo, sino el que está en el otro lado, entre la hipotenusa. Vale. Pues lo primero que tengo que hacer yo muy bien es saber que aquí qué es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Como la hipotenusa es la que está enfrente del de 90, pues la hipotenusa es esta, ¿vale? Que no se nos olvide. Si hace falta al principio, os lo apuntáis. Este es un cateto y este otro cateto, ¿vale? Y ahora hemos dicho que la fórmula del seno es cateto opuesto al ángulo que estoy buscando, ¿vale? Partido hipotenusa. Vale, pues vamos a calcularlo ya. Entonces, seno de 54 grados es igual cateto opuesto. ¿Cuál es el opuesto al 54? Pues miro aquí. El 54, este es un cateto y este otro. Fijaos, este uno y este otro, los que forman 90. Este forma parte del 54, ¿verdad? De este ángulo de aquí. Pues este no es el opuesto es el que esté enfrente. O sea, este, 4,8. Vale, 4,8 dividido entre la hipotenusa, que no la sé. Vale, no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque, ¿cuántas incógnitas hay aquí? Esto os voy a enseñar que esto lo hace en la calculadora solo. Esto lo sé, o sea, mi única incógnita es la H. Entonces de aquí voy a sacar la hipotenusa. Bueno, pues la H no la quiero abajo porque yo quiero hallar la incógnita H, entonces la quiero arriba, lo voy a pasar aquí. ¿Cómo pasa si está dividiendo? Multiplicando. Entonces me quedaría H por seno de 54 igual a 4,8. ¿Vale? Y ahora yo quiero la H sola. ¿Qué le estorba? El seno de 54. Esto es la nomenclatura de aquí, ¿vale? Así, ¿vale? Es lo único que cuesta un poco al principio en esto, porque es como un bloque, eso no se puede separar. O sea, no podéis sen y luego el 54 va por otro lado, no. Sen de 54 es todo junto, ¿vale? Bueno, pues esto como está con la H, multiplicando, ¿verdad? ¿Cómo pasa al otro lado? Dividiendo. Total, que la H va a ser 4,8 entre el seno de 54 grados. Hacéis esta cuenta y os queda que mide 5,93. ¿Y cómo he hecho yo esa cuenta? Pues mira,
Esto lo da la calculadora. ¿Cómo? Hay una tecla que se llama sin, entonces le dais a sin y luego 54 y luego al igual, ¿vale? Este es el orden. Y ya os da el valor que sea, entonces hacéis 4,8 entre lo que os haya dado aquí y os da 5,93 centímetros. Vale, pues ya tengo la H. ¿Cómo puedo calcular el último que me falta, que es la A? Pues tengo dos opciones, o usando más trigonometría o con Pitágoras. Ya sé que la hipotenusa al cuadrado, 5,93 al cuadrado, va a ser lo mismo que hacer 4,8 al cuadrado más A al cuadrado, y de ahí despejo la A. O bien, vamos a probar con otra razón trigonométrica para ir practicando. Imaginaos que a mí se me ocurre 6 con el 54, ¿vale? Que podría elegir el 36, y voy a coger, por ejemplo, bueno, vamos a cambiar, vamos a coger el 36. Voy a intentar coger el coseno, porque todavía no le tengo práctica. Entonces digo, pues voy a ver lo que pasa con el coseno. Coseno de 36 grados. Me vengo aquí y digo, fórmula del coseno. Cateto adyacente entre hipotenusa. Adyacente, os recuerdo el que está al lado, el que no está enfrente. ¿Veis? Si tengo el ángulo alfa aquí, el adyacente el que está al lado. El opuesto era el que está enfrente. Vale. Coseno de 36 hemos dicho. Cateto adyacente entre hipotenusa. Podéis haberlo escuchado en vez de adyacente como contiguo. A mí a veces se me escapa porque yo normalmente digo contiguo, pero la plataforma viene como adyacente. Bueno, pues nada, el coseno de 36 es igual. Y ahora me fijo en el 36. ¿Cuál será el cateto adyacente de los dos que forman los 90 grados? Que es este y este. ¿Cuál es el que está al lado del alfa? Al lado del 36. Este, ¿no? Pues eso es 4,8. Entre hipotenusa, que la hemos sacado, que era 5,93. Pues aquí no tengo ninguna incógnita. Tengo todo resuelto. No tengo la A, que es lo que yo quería, pues este no me sirve. ¿Vale? Eso es lo que quería que vierais, que al principio, mientras no tengáis el manejo, a lo mejor pasan cosas de estas. Pero bueno, lo suyo es que previamente digáis, venga, ¿qué era el coseno? El coseno era el de enfrente, el de al lado, entre la hipotenusa. Ah, no, que esas dos las sé. Entonces, si elijo el 36, ¿qué me conviene? Yo quiero calcular A con respecto a 36, ¿cuál es? Pues A con respecto a 36, el de enfrente. Pues entonces va a ser el seno de 36. O si cojo el 54, el que había elegido antes, el A, que es el que yo quiero, que es con respecto a 54. ¿El cateto opuesto, que es el que está enfrente, o el adyacente? Es el adyacente. Entonces, si elijo el 54, sí que puedo hacer el coseno. Venga, pues lo vamos a hacer así. Coseno de 54. Voy a borrar aquí. Uy. Venga. Coseno de 54 grados. Hemos dicho que coseno es cateto adyacente entre hipotenusa. Vale. Coseno de 54 grados. Miro el 54, el cateto adyacente de los dos catetos que hay que forman los de 90, el adyacente a 54, es decir, que está los de 54 en la A. Mira qué bien. Entonces, coseno de 54 grados es igual a A, que es el cateto adyacente, entre la hipotenusa, que sí la sé porque la calculé, 5,93. Vale. ¿Dónde tengo la incógnita? Arriba. Pues entonces mejor que antes, porque no tengo que hacer el previo paso de subirla arriba, ya está arriba. ¿Qué le estorba? El 5,93, que con respecto a ella está de operación dividiendo. ¿Cómo pasa entonces 5,93 al otro lado? Multiplicando. Entonces, 5,93 porque está dividiendo y pasa multiplicando el coseno de 54, que como hemos dicho, esto va en bloque, da A. Pues esto ya lo hago con la calculadora. ¿Cómo lo hago? Pues es lo mismo, pero hay una tecla que se llama cos. Entonces hago cos 54
y al igual. Tenéis que tener cuidado que vuestra calculadora esté en grados y no en radianes, que es otra medida. Pero si se lo preguntáis a vuestros tutores, os ayudarán a ponerlo. Si no, el día del examen, si tenéis dudas, también me podéis preguntar. Bueno, yo no sé si estaré, pero a quien el que esté le preguntáis que lo ponga en grado. Bueno, pues hacemos esa cuenta, 5,93 por cos 54, ¿vale? Y me queda que la A vale 3,49 centímetros. ¿Vale? Entonces ya he resuelto el triángulo. Tengo A, que lo podía haber resuelto. Una vez que tengo dos valores de los lados, pues el otro lo puedo hacer por el teorema de Pitágoras en vez de por trigonometría. Pero como la trigonometría es más nuevo, pues por eso, para que no vais practicando. Ya tengo A, tengo B, tengo todos los lados, tengo este y tengo este, y tengo todos los ángulos, pues he resuelto el triángulo. Vamos a hacer otro ejemplo. Pues lo mismo. A ver, lo primero, identificar dónde está el ángulo recto. El ángulo recto parece la L y le he puesto el mismo dibujo en todo, entonces en esto van a estar todos en el mismo lado. Está aquí, esto es 90 grados. ¿Qué me falta por saber? Este, que le voy a llamar alfa. Y ahora me da la hipotenusa, ¿verdad? ¿Por qué sé que es la hipotenusa? Porque es el que está, lo que no forma parte del 90 grados. El 90 grados está aquí, esto será un cateto, esto será otro, y entonces enfrente es lo que es la hipotenusa. Entonces lo que desconozco son el cateto A y el cateto B. Y esta es la hipotenusa, esta sí la sé. Vale, pues voy a calcular primero el ángulo. Con el truco que os dije, si esto ya es 90, hasta 180 me faltan otros 90. O sea que esto más esto me tiene que dar 90. Alfa más 60 tiene que ser 90. El 60 este lo paso al otro lado restando y me queda que alfa es 90 menos 60, que eso da 30. Pues ya tengo calculado el ángulo. Ahora, voy a calcular, por ejemplo, el A. El valor A. El valor A, que está aquí, me fijo en un ángulo cualquiera. Voy a fijarme en el de 60 mismamente, ¿vale? Entonces, si yo me fijo en el ángulo de 60, el A con respecto a 60, ¿qué es? ¿El opuesto o el contiguo? Pues no forma parte del 60. ¿Veis que el 60 está aquí? Este es el ángulo que forma el 60. Es el opuesto. ¿Vale? Pues entonces el opuesto en las fórmulas trigonométricas o bien es el seno o bien es la tangente, ¿vale? Fijaos, el opuesto está o en el seno o en la tangente. Si utilizo el seno, pues sería el seno, el opuesto entre hipotenusa. Qué bien, solo tengo esta incógnita. Pero si utilizase la tangente de 60, hemos dicho opuesto entre adyacentes, sería opuesto entre adyacentes, tendría dos incógnitas, o sea que la tangente de 60 no me va a solucionar nada, pues puedo usar el seno de 60. Seno de 60, lo vuelvo a recordar, el seno es el cateto opuesto del ángulo que estamos considerando entre la hipotenusa. Como nuestro ángulo es este, pues el opuesto de los dos catetos, que no nos olvidemos que es lo que forma los 90 grados, el opuesto es el que está enfrente, o sea A. Cateto opuesto A. Partido hipotenusa, que hipotenusa es que tengo la suerte que me la dan. 5. Vale, pues ya está. Como decimos antes, aquí el A está arriba, no tengo que pasarlo primero para allá como nos pasaba en la primera vez que hicimos el seno. Es que está allá arriba, entonces lo único que le estorba es el 5. El 5 está dividiendo a la A. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Entonces 5 por seno de 60 es igual a A. Y si hacéis esa cuenta en la calculadora, pues os da... Es que el seno de 60 yo me lo sé con raíz, pero no me sé exactamente cuánto da el valor, pero vamos. Yo sé que esto da 5 por
raíz de 3 entre 2. Es que sé que el seno de 70 vale esto, pero no sé cuánto da eso con la calculadora. Pero bueno, hacéis esa cuenta y os da el valor que valga la A. Me da igual. ¿Vale? Será 3 y pico por ahí. Bueno, voy a hacerlo. Cinco por 4,3. Vale, pues ya sé que la A vale 4,3 metros, porque antes era centímetro y no metro, pues porque es la unidad que me dan. Vale, y ahora me faltaría calcular la B. Hay dos formas. O usamos Pitágoras, que es que este al cuadrado es igual a 4,3 al cuadrado, que es la A, más B al cuadrado, y despejo la B. O bien, pues puedo utilizar trigonometría. Vamos a ver si me sirviera ahora, por ejemplo, la tangente, que no la hemos usado todavía, ¿no? Tangente de 30 por cambiar, ¿vale? Pues vamos a pensarlo antes. La tangente, ¿qué fórmula tiene? Os la recuerdo aquí, ¿vale? La tangente de un ángulo alfa es el cateto opuesto partido el cateto adyacente, ¿vale? El de opuesto entre el que está al lado. En este caso, vamos a ver, si usara la tangente de 30, sería cateto opuesto, enfrente del 30, el B, bien, porque lo desconozco, entre cateto adyacente, el que está al lado del 30, que es la A, que la he calculado aquí, pues sí me sirve. Entonces puedo usar la tangente de 30. Tangente de 30, hemos dicho cateto opuesto, es decir, que está enfrente del 30, B, entre cateto adyacente, que adyacente es el que está al lado del 30. No se olvide que es que depende del ángulo que estemos considerando. Si estuviera considerando 60, el adyacente sería el B, ¿vale? Pero del 30, de los dos catetos, el que está al lado es la A, que la hemos calculado aquí, 4,3. Y ahora, pues igual que antes, la B está arriba, mira qué bien, mi incógnita, el 4,3, el que pasa al otro lado multiplicando, 4,3 por tangente de 30 es igual a B. ¿Y esto cómo se hace? Pues es lo mismo, solo que en la calculadora hay un símbolo que pone tan, de tangente, pues le dais a tangente de 30 y al igual. Y eso pues lo multiplicáis por el 4,3, ¿vale? Y ya pues os da el resultado. 4,3 por tangente de 30. La tangente de 30 creo que era un medio. Pero bueno, da igual. Os da 2,48. Entonces la B vale 2,48 metros. No os fiéis del dibujo, porque en el dibujo, si veis, la B es más grande que la A, más larga. Pero es que he utilizado el mismo triángulo en todo y los datos los he cambiado, porque es que era muy engorroso y haciéndolo bien, ya digo, en este programa. Hay otros que sí me lo hacen, pero en este era muy engorroso. Entonces no fijéis en la forma del triángulo, solo en los datos. Pues ya resuelto el triángulo. He hallado la B, he hallado la A y he hallado alfa, que era 30 grados. He resuelto el triángulo. Un último ejercicio. Vale. Pues lo mismo, tenemos un triángulo. Busco dónde está la parte del triángulo rectángulo, que es aquí. Entonces me falta un cateto, que le puedo llamar aquí A, este cateto. El cateto, recuerdo lo que forman los 90, me falta ese cateto y me falta la hipotenusa. Vale. Y luego de ángulos me falta este ángulo de aquí abajo,
que igual que antes, como solo vamos a utilizar triángulos rectángulos, al final, si esto mide 90, me faltan otros 90. Pues 40 más este me tiene que dar 90, lo llamo alfa. 40 más alfa me tiene que dar 90. Entonces, el alfa es 90, que lo dejo allí, y el 40 pasa restando. Entonces el alfa vale 50 grados. Vale, pues ya tengo esto. Obviamente el dibujo, ya digo, no os fijéis, porque podría ser 50 grados en ese caso, pero seguramente las medidas estén mal de los lados. Bueno, pues igual que antes. Voy a usar trigonometría. ¿Cuál? Pues yo qué sé, ya iremos viendo. Por ejemplo, me voy a fijar en el de 40. Si yo quisiera, ya lo puedo sacar directamente. Si yo quisiera sacar primero la h y me quiero fijar en el 40, me sirve la tangente. Pues mira, la tangente era el opuesto, 3,5, entre el adyacente. Pues sí me sirve la tangente porque hallaría a. Si yo quisiera calcular, por ejemplo, el coseno de 40, el coseno era adyacente a entre hipotenusa h. No me sirve, dos incógnitas. ¿Vale? Entonces eso, ahí jugando a ver lo que me sirve y lo que no me sirve. Hemos dicho que la tangente sí me valía. Pues venga, vamos a hacer tangente de 40 grados. Tangente, os recuerdo, cateto opuesto entre cateto adyacente. En este caso, el opuesto es el que está enfrente de los dos catetos, el que está enfrente de 40 porque eligió 40, ¿vale? El que está enfrente, 3,5. 3,5. Uy. Partido el cateto contiguo o adyacente. ¿Adyacente a quién? Al 40. Si el 40 está aquí, estos son los catetos, pues el adyacente tiene que ser este de aquí. Entonces partido por A. Vaya por Dios, tengo la A abajo. Si no os gusta complicaros, pues decir, pues no voy a usar la tangente, voy a usar otro. Y entonces se os puede colocar arriba. ¿Cómo estaría arriba? Pues si os fijáis en el 40, la A yo la quiero arriba, yo quiero que arriba esté el cateto adyacente a cateto. A 40. No me va a servir ahora porque no sé la H. O sea, sería el coseno, pero me haría falta la hipotenusa. Sin embargo, del 50 sí que podría. El 50 este, si hago opuesto entre contiguo, la tangente de 50, el A se me queda arriba. Pero no pasa nada si sabemos despejar. Lo primero es colocar el A arriba, que para eso pasa ahí multiplicando. A por tangente de 40. Y ahora el 3,5 se queda aquí solo. Y ahora, como yo lo que quiero la A es sola, este bloque pasa dividiendo. A es 3,5 entre la tangente de 40. Y ya hacéis esto con la calculadora, ya os he dicho que tangente aparece como tan, pues lo que tenéis que hacer es 3,5 entre tan de 40. Y sale 4,17. ¿En qué está medida? En metros, porque me lo dice aquí, ¿vale? Pues ya está, ya tengo la A, 4,17. No hemos hecho ninguno el teorema de Pitágoras, así que si queréis vamos allá en la hipotenusa con el teorema de Pitágoras, pero podríamos volver a usar trigonometría. Entonces, ¿qué me dice el teorema de Pitágoras? Me dice que la hipotenusa al cuadrado es lo mismo que un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Sé los catetos? Sí. Es lo mismo que 4,17 al cuadrado más 3,5 al cuadrado, que es el otro cateto. H cuadrado igual, y ahora voy haciendo esas cuentas. 4,17 al cuadrado más 3,5 al cuadrado me da 29,63. Y ahora, como yo lo que quiero es h, la hipotenusa no, el cuadrado hemos dicho que lo contrario es pasarlo como la raíz. Hago la raíz cuadrada con mi calculadora de eso. Raíz cuadrada de 29,63. Y me sale 5,44 metros.
pues ya he resuelto el triángulo. Tengo este lado, que era la hipotenusa, que mide 5,44 metros. Poner siempre 2 decimales, que es un poquillo más exacto. Este que me faltaba, que es 4,17, y el ángulo de 40... No, me faltaba el de 50 grados, que lo he calculado aquí arriba, ¿vale? Bueno, en un próximo vídeo haremos ejercicios de aplicados a contextos reales. Si sabéis hacer estos, que son los más complicados porque te piden todo, vais a saber hacer los otros.